Los Behelits son un elemento fundamental de la historia de Berserk, tanto así que Griffith y Guts han tenido en su poder uno, y no por 1 o 2 capítulos, estamos hablando de arcos enteros del manga y décadas para nosotros los lectores. En determinado punto del manga se nos dice que el Behelit puede ser considerado una simple piedra, pero su existencia es mucho más profunda y trascendental. Para poder entender todo esto, bros, debemos regresar al inicio de la historia y empezar a analizarlo desde ahí. Es en el capítulo titulado Ángeles Guardianes del Deseo número 1 que vemos por primera vez un Behelit. El Dr. Vargas acaba de llevar a Guts a su estudio. Le dice que lo ayuda porque él odia al conde y quiere venganza, ya que él cortó y mutiló su cuerpo. El conde comió su carne. Vargas dice esto a modo de prueba, ya que si Guts no cree eso, probablemente no le creería el resto. Pero Guts dice que él le cree y además sabe lo que es el conde. Dicho esto, Vargas abre un pasadizo secreto que lleva a un Behelit. Vargas se sorprende al escuchar el nombre y le pregunta a Guts si sabe lo que es. Guts, sabiendo lo que tiene enfrente, enfurece y responde a Vargas con más preguntas. ¿Quién eres? ¿Y dónde conseguiste esto?, le pregunta Guts a Vargas. Vargas responde que lo robó del castillo del conde. Dice que el conde no siempre fue así de malvado. Era un hombre frío, pero al fin y al cabo un hombre. Pero todo cambió hace 7 años cuando obtuvo el Behelit. Cuando lo obtuvo dejó de ser un hombre. Empezó a matar a placer, tratando a la gente como objetos, mutilando y devorando a todos. También dice, la caza de herejes era simplemente una excusa para conseguir más cuerpos. Esto, bros, me parece una afirmación errónea, pero ya tocaremos el tema en un futuro video hablando acerca de los apóstoles. Como dato curioso, si tomamos en cuenta el dato de los 7 años, y contando con 2 años de espadachín negro, 1 año lejos de la banda, y 3 peleando con la banda del halcón, nos quiere decir que el conde se volvió un apóstol 1 año antes de que Guts se uniera a la banda, dándole sentido a su presencia en el eclipse. Continuando, Vargas vio al conde en su forma apóstol devorar a su familia. Por miedo fingió su muerte y robó el Behelit. Durante 7 años, Vargas investigó en las ramas de la religión y las artes ocultas, pero no pudo siquiera llegar a comprender lo que un Behelit es, y mucho menos lo que implica su existencia. Guts le responde de una forma muy práctica: una llave que abre una puerta a un mundo que se superpone con este, a monstruos de una dimensión extraña, una llave para invocar a los 5 miembros de la mano de Dios. Después Guts nos confirma mientras Puck juega con él que el Behelit está vivo. Esto lo añadiremos como una de las características de los Behelits. Inmediatamente Guts recuerda que olvidó preguntar algo fundamental: ¿cómo consiguió el Behelit el conde? Esto se lo suelen saltar mucho a las personas, pues todos recuerdan que ya estaba ahí cuando el conde lo necesitó, pero esto no fue así. Vargas dice que lo obtuvo de casualidad. Lo compró de una caravana que visitó inesperadamente el castillo. La gente de la caravana no sabía nada de él, excepto que lo consiguieron en un bazar en un pueblo del este. Este se convertirá en nuestro punto guardado número 1, pues será relevante a futuro. Poco después, el capitán Sondark, convertido en pseudoapóstol por el conde, ataca el refugio de Vargas. Ya avanzada la batalla, con una abertura en la cabeza de Sondark, el conde se muestra y al ver el Behelit en manos de Vargas dice: por supuesto, fuiste tú. Esto por primera vez nos muestra la intención del conde por recuperar su Behelit y deja en claro que lo ha estado buscando. Guts y Vargas logran salir de esta pelea y después de salir del pasadizo secreto que les permitió escapar, Guts le pide el Behelit a Vargas a modo de recompensa. A pesar de que en este momento el Behelit todavía pertenece al conde, el Behelit nunca se volvería a alejar de Guts hasta la actualidad. El arco continúa, y en medio de la batalla con el conde, Puck menciona algo realmente importante, diciendo que la venganza por la que abandonó su humanidad era algo que podía hacer como humano, pero perdió su humanidad para escapar de sí mismo, del dolor de su corazón. Este se volverá nuestro punto guardado número 2, será la voluntad de aquellos que son apóstoles, o de aquellos que desean convertirse en algo inhumano. Después, cuando el Behelit cae de la mochila de Guts, el conde muestra sus intenciones por recuperarlo, pero Puck se lo impide. Esto es interesante, pues podríamos pensar que después de obtener el poder de un apóstol ya da igual, pero tanto el conde como otros apóstoles demuestran que les importa.
pues tienen implícito un rol religioso para conectar a los apóstoles con la mano de Dios, sus ángeles. Este será nuestro punto guardado número 3, pues iremos viendo a lo largo de la historia cómo los apóstoles aprecian estos Behelits. La batalla continúa. Usando un señuelo y con Teresa presente, Guts se muestra superior y siguiendo el consejo que el mismo conde le dio, le corta la cabeza para terminar la batalla. Ahora con el conde en pedazos, empieza a torturar lo que queda de su cabeza frente a su hija. Muchas personas llegan a pensar que es crueldad pura y dura, pero debemos recordar que así como con el apóstol serpiente del castillo Coca, Guts debe llevarlos al límite para extraer cualquier información de sus mayores enemigos, la mano de Dios. Después de un poco de tortura podemos ver algo interesante, y es que el Behelit está rodeado de la sangre del conde pero no se activa. Es su miedo a la muerte, o deseo de vida, como lo interpreta la mano, lo que finalmente activa el Behelit y llama a sus ángeles desde el abismo. Así al expresar su deseo, el Behelit se reordena en forma de rostro y grita, transportándolos a otra dimensión, que hoy sabemos que es una de las capas más profundas del mundo astral. En Los Ángeles Guardianes del Deseo número 5, podemos ver que también es invocado un torbellino, considerablemente más pequeño que otro tornado gigante que conocemos. Hablaremos de las diferencias entre ambos rituales más tarde. Boyd dice que han venido en busca de aquel elegido por las leyes de la causalidad, expresando que esto estaba predestinado. Aquí guardaremos un punto pendiente que será el número 4 y lo dejaremos como una pregunta. ¿Es posible predecir todo en el mundo de Berserk? Ya responderemos esto al final. También dice que fue su gran deseo de vivir lo que los invocó. El conde pide que acaben con Guts, pero Boyd se niega, pues ese no fue el deseo que activó el Behelit. Solo pueden ofrecer un sacrificio para cumplir su mayor deseo, y en este momento era un deseo por vida. Después de mostrar todo su odio y voluntad contra la mano, Slam por primera vez en la historia del manga insinúa que sería maravilloso si Guts se les uniera. Aunque poco después la misma mano dice que es imposible, pues él no fue elegido por las leyes de la causalidad. Este será nuestro punto pendiente número 5, y es que Slam quiere a Guts dentro de la mano de Dios. Justo después del reencuentro entre Griffith y Guts, obtenemos más información importante. Siempre, para cumplir tu deseo, tienes que ofrecer como sacrificio algo importante para ti, una persona que forme parte de tu corazón. El conde intentó sacrificar a Guts, pero Slam, Ubik y Conrad le dicen que es imposible, pues además de estar marcado, Guts solo es su enemigo. Ellos le dicen que lo haga sin dudar y ofrezca a Teresa, para deshacerse de sus últimos rastros de humanidad. Esta información nos dice básicamente que un apóstol puede volver a la vida o eludir la muerte bajo dos condiciones. La primera sería si la causalidad lo dicta o lo permite, y la segunda es que siempre debe tener un sacrificio digno que ofrecer. También nos demuestra que a pesar de perder su forma humana, los apóstoles no pierden todo sentimiento o humanidad instantáneamente. Esto se verá reafirmado muchas veces en el futuro. Viendo al conde dudar, Ubik manipula el espacio-tiempo para mostrar cómo fue su primer encuentro, su primer sacrificio hace 7 años ya. Muestra cómo el conde y su familia eran felices, él era bueno y honesto. Él salió a combatir a los herejes con el ejército y al regresar vio a su esposa en un ritual pagano. Esta traición provoca una ira irrefrenable en el conde. Él mató a todos hasta que solo quedó su esposa. Pero él no tiene la voluntad, la resolución fría y la disciplina para matar a su amada, que a su vez, si lo pensamos, es el mismo tipo de persona que estuvo matando con sus tropas, pues al fin y al cabo es un hereje. Aquí añadiremos esto a nuestro punto guardado número 2, pues es fundamental para entender y aclarar algunas cosas más adelante. Aquí es importante notar que el Behelit se arma y se activa sin entrar en contacto directo con el conde ni con su sangre, por primera y última vez en el manga. Ya en Los Ángeles Guardianes del Deseo número 6, podemos ver qué es lo que pasa a aquellos que usan el Behelit o sean víctimas volviéndose sacrificios. Pues el Behelit junto a su destino trae una maldición que mandará a los que se involucren con él al infierno o al abismo, que para esta cuestión es lo mismo según el mundo de Berserk. Y aquí esto lo añadiremos a las características de los Behelits comunes, tanto como el huevo del emperador, la maldición que traen con ellos. Es por ello que Vargas, al haberlo poseído por un tiempo, está en el abismo, pues quedó maldito.
Algo que me parece importante recordar es que el conde, por fuerza de voluntad, rompió el hilo de la causalidad. Aquí tengo mi teoría de por qué, y es por ello que vamos a añadir este asunto al punto guardado número 4, que fue la pregunta que dejamos abierta. Finalmente podemos ver que todos regresan al mundo material, pero también el Vejelid, a pesar de la muerte de su amo. Esto quedará como otra característica que podremos añadir a las que ya tenemos de los Vejelid. Entramos en el arco de la Edad de Oro. Es en Edad Dorada número 8, básicamente al principio de todo este arco, que Guts nota el collar de Griffith, y él le dice que se lo compró a una divina, más específicamente a una gitana, Vejelid, también conocido como el huevo del emperador. Quien posea esto a cambio de su sangre y carne estará destinado a dominar el mundo. Esto lo añadiremos a nuestro punto guardado número 1, que era donde había conseguido el Vejelid el conde, y pues fue en una caravana, y ahorita veremos por qué es importante este dato. Y es que me parece un detalle y un recurso argumental muy interesante. En nuestra historia, los gitanos hicieron su primera gran migración al corazón de Europa en el año 1400 o siglo XV. Esta migración ocurrió a mitad de la Gran Guerra de 100 años entre Inglaterra y Francia. Esta guerra es la misma que desola Midland en la historia de Berserk. Los gitanos provienen del mismo lugar que los Kushan, al este en Asia Menor Occidental, de una zona cercana al mar Caspio. Si no sabes de lo que te estoy hablando, bro, por aquí arriba a la derecha te estaré dejando mi video hablando sobre el Imperio Kushan. Continuando, la cultura gitana es nómada y envuelta en misterios, pues su historia solo se transmite de forma oral. Y en épocas de la Guerra de los 100 años, eran muy conocidos por su adivinación y por ser artistas ambulantes. Ellos lograron salvar el arte de la adivinación de los inquisidores, alegando que la adivinación era parte de su cultura, así como mantenerse en movimiento en caravanas, justo como la caravana que llegó con el conde a su castillo. Ahora, ¿cómo es importante esto en Berserk? Pues la existencia de los gitanos es fundamental para el dios del abismo. Probablemente ellos son los que mueven y reparten los Vegelids en el mundo físico. El dios del abismo, al ser el dueño de la causalidad y el destino del hombre, permite a los adivinos ver un poco de ese futuro que tiene en sus manos. Así los gitanos pueden leer la fortuna y entregar los Vegelids en el momento adecuado a las personas adecuadas. La caravana que dio el Vejelid al conde venía del este y lo consiguió en un bazar, término propio de la zona de Asia Menor, zona que mencionamos antes, que es la zona de la que provienen los gitanos. Ahora, regresando a el arco de la Edad Dorada, con todo lo mencionado sobre los gitanos, tiene sentido que la divina de Griffith pudiera decirle con gran detalle lo que es el Vejelid para él, el elegido. Aunque debemos poner en duda el término de elegido, pues ya veremos más adelante que no todo es algo definitivo en el mundo de Berserk. Continuando, en el capítulo 01 titulado Espada del Viento, podemos ver a unos cuadros interesantes al inicio del capítulo. Estas páginas ya hacían alusión al mítico capítulo 83 que fue eliminado de la serialización. Las preguntas que plantea es, en este mundo, ¿es el destino de la humanidad controlado por alguna entidad o ley? Y la respuesta que nos dan es, al menos sí que es verdad que el hombre no tiene control ni siquiera sobre su propia voluntad. Por la imagen podemos interpretar desde esta etapa del manga que los Vegelids son la principal herramienta del dios del abismo y también una herramienta usada por la mano de Dios. Volvemos a ver el huevo del emperador en la primera parte de Nosferatu Sod. Aquí se inicia mencionando, tiene un color carmesí como la sangre. Esto lo añadiremos a las características del huevo del emperador. Aquí todas las piezas del rompecabezas que es Griffith empiezan a caer en su lugar. Cuando esté listo el video sobre Griffith lo estaré poniendo en la parte superior derecha de la pantalla, justo aquí. Mientras tanto, vemos a Griffith sosteniendo su Vejelid en medio de un asedio mientras Guts asalta un castillo con sus tropas, demostrando la confianza que tienen las palabras de aquella gitana, probablemente nervioso ya que sus planes estaban tardando más de lo pensado y no recibía noticias de Guts. Al no recibir noticias, decide entrar y alcanzar a Guts para ver lo que está pasando. Al encontrarse con Zod, Griffith entra en la batalla, pero Zod es superior en todos los sentidos. Al poco tiempo, Griffith es golpeado contra una columna y queda inconsciente. Mientras Griffith está inconsciente, Zod está dispuesto a asesinarlo. Pero justo en ese momento ve el Vejelid y lo reconoce inmediatamente como el huevo del emperador. Zod se pregunta,
¿por qué está con este joven? Y él mismo se responde, ya veo, pertenece a la mano de Dios. Esto nos da mucha información, ya que no es como si un apóstol, por el simple hecho de serlo, supiera del huevo del emperador. A los apóstoles solo les dicen que hagan su voluntad, pero no les dan este tipo de información, pues su simple voluntad es la del dios del abismo y la mano. Ahora tomemos en cuenta que Zod lleva 300 años vagando por el mundo, lo que lo hace uno de los apóstoles más viejos en la faz de la tierra. La profecía más importante del mundo de Berserk dicta que cada 216 años habrá un eclipse, del cual surgiría un miembro de la mano de Dios. Reuniendo estos dos datos y con un cálculo simple, podemos decir que Zod ha estado en 2 festivales, y por lo tanto vio el Vegelit que traería al penúltimo miembro de la mano de Dios. Y como característica ahora podemos agregar que todos los Vegelit carmesí son para miembros de la mano, ahora respaldado por datos. Aún así hay más veces que se reafirma esto en el futuro. Al darse cuenta que está frente a uno de sus ángeles, Zod se prepara para retirarse. Pero antes dice algo realmente importante a Guts. Si te haces llamar amigo de este hombre, prepárate, porque cuando el sueño de este hombre se derrumbe en pedazos, enfrentarás la muerte, una muerte de la que no podrás escapar. La llave para entender mejor al huevo del emperador se nos muestra aquí, y es la palabra sueño. El sueño de Griffith será el punto guardado número 6 en este video, pues será muy importante en el futuro. En el capítulo número 6 podemos ver cómo Griffith y Guts hablan, y Griffith, en lugar de mostrarse preocupado por la existencia de Zod, se alegra y emociona de las cosas increíbles que hay en el mundo. Guts le dice que Zod se fue volando en cuanto vio su Vegelit, y Griffith afirma que el Vegelit tiene el poder de ahuyentar demonios. Y en el capítulo 09, el Vegelit también lo salva de una flecha envenenada. Estos capítulos son muy importantes no tanto por los eventos en sí, sino por el significado para Griffith, pues esa confianza que siempre ha tenido en ser parte de la élite dorada del mundo se ve reforzada. Las palabras de la gitana tienen cada vez más peso y se convence de su propio destino, y el del Vegelit. No podrá morir hasta tener su reino. Esto lo guardaremos como nuestro punto pendiente número 7, y la capacidad de proteger al portador lo añadiremos a las características del huevo del emperador. Continuando, en el capítulo 17 podemos ver que Griffith ya tenía el Vegelit en el momento en el que estaba con el varón de Chuder. Este es el recuerdo más antiguo que conocemos del huevo del emperador, por lo que lo más probable es que Griffith lo obtuviera de niño, casi al mismo tiempo que empezó a soñar con su propio reino. Conforme avanzan los capítulos, la presión sobre Griffith aumenta, pues sabe que sus hombres están muriendo. Pero su suerte y confianza permanecen. Suerte, por llamarlo de alguna forma, pues en realidad es la causalidad apoyando a que siga su sueño, como cuando Zod lanza su espada a Guts en medio de la batalla de Doldrey. Es esta confianza lo que lo lleva a apresurar sus planes con la princesa en medio de su desesperación. Y en el capítulo 40, titulado La muerte de un sueño, el torturador toma el Vegelit y se pierde por las alcantarillas. Esto representa la pérdida de los sueños y esperanzas de Griffith, así como la suerte que lo abandona en ese momento. Ya para el final del capítulo 48, los engranajes del destino se ponen en marcha. A lo largo de la frontera de Midland, los apóstoles empiezan a reunir y vemos al Vegelit ya en su posición en el lago. La causalidad lo pone en el lago de forma anticipada, pues también estaba destinado el encuentro de la banda del halcón y los perros negros de Wild. Griffith no podía tener su Vegelit en este momento, pues el deseo de vivir de Wild era tan intenso como para abrirlo y apresurar el ascenso de Griffith. Ya en el capítulo 72, todo está en marcha. Griffith escapa del campamento de la banda hipnotizado por una visión de él mismo, seguro de que puede perseguir su sueño aún. Aunque cuando se cae del carruaje, tiene un sueño muy conformista, pensando que si dejara de lado su sueño podría vivir bien con Casca, pero en medio del sueño vuelve a aparecer el huevo del emperador. A partir de aquí debemos poner mucha atención, pues Griffith, en medio de su desesperación, intenta quitarse la vida, pues prefiere morir a perder su sueño. Aquí sacaremos nuestro punto guardado número 2, que se trata de la débil voluntad que tienen la mayoría de los apóstoles. Tanto el conde como el apóstol serpiente, como Wild, tienen voluntades débiles. En el caso del conde, él pudo matar a su esposa, pero no tenía la voluntad. Tanto el apóstol serpiente como Wild tienen miedo de morir, y eso desata sus deseos y su ascenso a apóstoles. Las características más relevantes de un poseedor del huevo del emperador son 3.
y ya las tenemos todas en el pizarrón. Y ahora, llegado el eclipse, hablaremos de ellas. La primera es la que acabamos de comentar, una voluntad fuerte, difícil de romper, a un nivel totalmente diferente de la mayoría de los apóstoles. La segunda es la confianza y carisma de un líder nato. Continuando, al final del capítulo 72 podemos ver el Behelit en la mano de Griffith. En el capítulo 73 podemos ver una vez más que la sangre de Griffith alcanza el Behelit, pero en esta ocasión fue un motivo diferente el que abrió el Behelit. La alucinación de él diciéndose que aún puede alcanzar sus sueños. Luego el sueño con Casca y un hijo viviendo una vida tranquila, pero sin ser vida al estar lejos de sus ambiciones, para al final darse cuenta que ya nada de eso es posible, pues incluso Casca ahora está con Guts. Una montaña rusa de emociones, todo con la finalidad de llevar a Griffith a la más profunda desesperación, y es justo cuando Guts lo alcanza que cae en lo más profundo. Y es justo aquí cuando se desata el infierno. Guts nota en este momento que fue el Behelit. También Griffith está llorando lágrimas de sangre, pero no sabemos si esto se debe al Behelit carmesí en realidad. En el capítulo 75 podemos ver el inicio del festival que convoca a todos los apóstoles, lo cual hace otra característica del huevo del emperador, ya que un Behelit normal no convoca al resto de apóstoles. El eclipse ha iniciado, y la ceremonia de ascenso de Griffith está cada vez más cerca. Es en el capítulo 75 cuando encontramos una frase muy interesante, dicha por Void. Sois el elegido, en este momento y en este lugar, el elegido por la mano de Dios, cuando ellos mismos se denominan como la mano, implicando que pudieron haber influido en el proceso de selección. Y en el capítulo 76 podemos ver a Ubik diciendo algo muy interesante. Desde el momento en el que obtuviste el Behelit carmesí estabas cualificado para convertirte en un demonio. No, quizás debería decir que es porque posees esas cualidades, por eso cayó en tus manos. El que hayas usado el Behelit para invocarnos es evidencia de que estás cualificado para ser nuestro semejante. Toda esta información que da Ubik es muy interesante, pues no menciona nada definitivo. Nunca se afirma que solo puede ser él, que solo puede ser Griffith. Simplemente se dice que está cualificado y que pudo activar el Behelit. Esto lo añadiremos a nuestro punto guardado número 5, pues tenemos que analizar esto más adelante y no tomarlo literalmente, pues Ubik es el encargado del engaño y la manipulación dentro de la mano. En el capítulo 77 vemos las últimas de las 3 características que debe tener un miembro de la mano o un poseedor del huevo del emperador. Número 1, como ya habíamos mencionado, la voluntad fuerte. Número 2, la confianza y carisma de un líder, pues al menos en mi opinión es importante para grandes ambiciones atraer gente que te ayude en tus propósitos, como los grandes líderes de la historia. Y número 3, y más importante, los miembros de la mano deben tener un sueño, algo más valioso que su vida, una ambición gigante que los mueva. En mi opinión es el sueño lo que hace la diferencia. Un sueño es mucho más intenso que un deseo normal como no quiero morir, quiero deshacerme de mis padres, quiero ser un elfo, quiero divertirme, quiero pelear con oponentes fuertes. Griffith dedicó su vida a su sueño y luego le fue arrebatado. Entre más se posee, más se puede perder y así más profunda será la desesperación. Entre más ambición e influencia tenga el dueño del huevo del emperador, mayor podrá ser el sacrificio en el festival. Como ejemplos, podemos tomar a Slan, que ostenta el título de princesa, por lo que podemos intuir que tuvo gran influencia en vida, o Void, que sacrificó una ciudad entera como ya habíamos hablado en el video del Caballero Calavera. Continuando con el eclipse, en el capítulo 79 titulado El Festín, podemos ver otra característica diferente del ritual que implica el huevo del emperador, pues ya con la banda marcada, la mano de Dios dice: las vidas de aquellos marcados son nuestras ofrendas demoníacas, hasta que la última gota de sangre y agonía se vuelvan alimento para el nuevo hijo de la oscuridad, pues son los sacrificios los que forman a Femtol. Literalmente, la agonía y sangre de la banda le dan forma, a diferencia de un apóstol normal como podemos ver con el conde. Esto lo añadiremos a las características del huevo del emperador, pues el Behelit carmesí compone al ángel de los sacrificios. En el capítulo 79 en particular, vemos un panel donde Miura nos enseña un pequeño resumen de todas las características que mencionamos de un portador del huevo del emperador. Empezamos con la confianza y carisma de un líder nato, convencido de su destino y ser elegido por la ley dorada del universo, un sueño más valioso que su vida, y por último, la voluntad indomable y disciplina para hacer lo que sea necesario para alcanzar su sueño. En los capítulos del Dios del Abismo,
vemos cómo la esencia de Griffith es reparada mediante sus sacrificios. Conforme Griffith se hunde en el plano astral, puede ver el origen de todos los Behelit. Un mar de emociones negativas y sufrimiento. La última lágrima de Griffith se funde con el abismo y así vemos cómo los Behelit se elevan al mundo material. Esta escena es muy interesante, pues básicamente nos indica que entre más sufrimiento y desesperación hay en el abismo, más Behelit son enviados al mundo físico. En este caso, la cantidad de miembros de la banda del halcón sacrificados se tradujo en la cantidad de Behelit que fueron liberados al mundo físico. Espero que esto responda a tu pregunta, Amin Martínez, ya que hiciste un comentario muy interesante en otro video de esta saga y me pareció interesante responder a tu duda aquí, bro. Los dos últimos datos referentes al Behelit que nos da el eclipse son muy interesantes. Número 1. A diferencia de los Behelit normales, los Behelit carmesío del emperador desaparecen del plano material. Recordemos que el caballero calavera los recolecta para su espada de resonancia, pero nunca agarró este. Y número 2. El Behelit del emperador no reencarna a su dueño en el mundo físico como al resto de apóstoles, en cambio les da un cuerpo astral enorme. Después del eclipse entramos en el arco de la condena, donde el siguiente Behelit que vemos es el de Rosín, el cual encontró al lado de un riachuelo y lo consideraba su tesoro. Hay poco aporte en esta saga al lore de los Behelits, pero podemos notar que Guts en el capítulo 103 ya tiene claro que los Behelits son para humanos débiles de voluntad, que dejan de ser ellos a cambio de poder. Aquí surge nuestro punto guardado número 2, que son las voluntades débiles de los apóstoles. En el capítulo 117 vemos un valioso mensaje respecto a los apóstoles, como lo habíamos hablado en la trilogía de la bestia de la oscuridad, pues Guts habla una última vez con Jill. Ella buscaba en Guts una salida a su situación actual que es igual o peor que la de Rosín. Pero si Guts le llevaba salvación a Jill y la sacaba de su aldea, estaría haciendo lo mismo que la mano de Dios, permitiendo que Jill dependiera del poder de otros. En lugar de eso, la convence de luchar con todas sus fuerzas en su propio campo de batalla. Y al final, para concluir con el arco de los niños perdidos, sacamos nuestro punto guardado número 3, pues hay una importante aportación aquí. Pues podemos ver que Rosín había guardado el suyo bajo el tronco de su amado árbol de los elfos, ya que el caballero calavera lo extrajo de ahí. También debemos notar como característica que los Behelit no reaccionan entre sí como muchas personas piensan, pues Guts estuvo cerca del de Rosín y el suyo nunca reaccionó. Esto lo añadiremos tanto a las características del Behelit normal como a las características del huevo del emperador. Durante todo el capítulo de la ceremonia de nacimiento o San Albillón, como muchos lo conocen, existen dos puntos importantes cuando hablamos de los Behelits. En el capítulo 142, cuando Guts se encuentra frente a frente con el caballero calavera, él menciona que detalles singulares ciertamente pueden ocurrir en una unión del tiempo que ni siquiera ellos pueden predecir, refiriéndose a la mano de Dios. El caballero dice que él apuesta todo en ese punto, tal como lo hizo en el eclipse. Esto lo sumaremos a nuestro punto guardado 4 y al punto guardado 5, pues hablaremos de ello más adelante. En el capítulo 160 podemos ver que el apóstol Behelit tiene su propio Behelit en el centro de un altar, mostrando una vez más que es un medio para adorar a sus ángeles, o sea, a la mano de Dios. Esto lo añadiremos a nuestro punto guardado número 3. El apóstol Behelit es un tema muy complejo, por lo que lo abordaremos en otro video independiente. Continuando, en el capítulo 173, titulado El cielo se derrumba, vemos cómo el Behelit de Guts reacciona a la tormenta de desesperación y deseo que está convocando a Griffith al mundo físico, pero no se reordena. Y si continuamos analizándolo, el Behelit tampoco reacciona en la colina de las espadas frente a Griffith. Continuamos avanzando y llegamos al arco del halcón milenario, más específicamente al capítulo de la sagrada guerra demoníaca, llegando al capítulo 202, el capítulo más importante referente a los Behelits. En ese capítulo titulado Piedra Mágica, Guts se acerca a Flor y le pregunta, ¿sabes qué es esto? En cuanto lo recibe le pregunta a Guts, ¿esto te pertenece? ¿Dónde lo encontraste? Estas preguntas son importantes pues nos confirma que las brujas no pueden ver la causalidad y los destinos de la misma forma que los apóstoles lo sienten. Este dato se lo sumaremos a nuestro punto guardado número 1. Pues esto solo reafirma que para el dios del abismo los gitanos son sus más fieles sirvientes y herramientas, por ello les da el poder de leer el destino que él diseña. También Flora nos dice que sí sabe lo que es, pues todo el que aspira a dominar el camino de la magia debe saberlo. Un Behelit, una llave que vincula una capa profunda del mundo astral y el mundo físico.
un ayudante para invocar a los 5 ángeles. Guts pregunta por la forma de utilizarlo para invocarlos y Flora se da cuenta de que Guts quiere venganza. Pero Flora le dice que ella no tiene la respuesta. Tú piensas que esto es algo que puede ser utilizado una vez que conozca su significado, pero no es así. Flora nos dice que un Behelit es un gran objeto espiritual que incluso gobierna el destino humano, enviado al mundo físico por una existencia espiritual aún más grande, refiriéndose al dios del abismo. El objeto en sí es una simple piedra, pero el destino asociado a ella está en manos de su maestro únicamente, y termina diciendo que si le pertenece, el Behelit no lo dejará, y si no, aunque no quiera Guts, el Behelit lo abandonará. Aunque para este momento, a pesar de sus preguntas, Guts ya debe saber la forma de usarlo, aunque probablemente lo descartó por su nivel de dificultad. Él sabe que si encuentra un apóstol y lo derrota, siempre y cuando tenga el Behelit del respectivo apóstol, él puede torturarlo para que los invoque, en teoría. Así como pasó con el conde, pues los apóstoles ya fueron escogidos por las leyes de la causalidad. Aunque esto no tiene por qué ser al pie de la letra, todavía existe un punto impredecible en el tiempo, como nos menciona el Caballero Calavera. En el capítulo 219, con Guts en la cueva de los trolls, Slan, atraída por la batalla de Guts y por propia voluntad, se manifiesta. Antes de que ella apareciera, el Behelit estaba resonando y reordenándose, debido a la desesperación de Guts, pues sabe por su marca maldita lo que está a punto de llegar. Ya con Slan presente, el Behelit está completamente reordenado. Hemos hablado de este momento en videos como el de la armadura Berserk y la trilogía de la bestia de la oscuridad, pero también es muy relevante para el tema de los Behelits y la duda constante que existe sobre el Behelit que tiene Guts. Ahora en el arco de fantasía, más específicamente en el capítulo de la isla de los elfos, la última información relevante que obtenemos de los Behelits es en el capítulo 345. Ya en Elfheim, Gelfrin explica que el árbol es básicamente una fisura entre mundos, llamado el Camino del Dragón, y el Behelit abre uno hasta la capa más profunda del mundo astral, dándole nombre al fenómeno provocado por los Behelit. Pero aún más importante es que incluso un archimago no sabe si el Behelit le pertenece a Guts o no. Ahora pasemos a revisar nuestros puntos pendientes, y vamos en orden. Número 1. Las caravanas y los gitanos. Los gitanos son el recurso argumental perfecto para distribuir los Behelit, pues son famosos por adivinar el futuro y ser nómadas. Y si ellos son herramientas del dios del abismo, tanta capacidad tienen que el dios del abismo les permite ver varios años en el futuro como para entregarle un Behelit a un niño, que mucho tiempo después terminaría siendo Femto. Incluso una gitana hizo una predicción a Ricket y no se ha cumplido años después. Esto es una capacidad que ni Flora ni los archimagos tienen. Y viendo tan a futuro, los gitanos nos confirman que los hilos del destino están esparcidos por la historia. Esto nos lleva al siguiente punto. El punto número 4. ¿Es posible predecir todo en el mundo de Berserk? La respuesta nos la dan de forma discreta en un principio y es un rotundo no. Pues desde un principio el conde desafió a la causalidad e incluso Void confirmó que los hilos de la causalidad habían sido rotos. La historia de Dios se está escribiendo pero no está en piedra y existen ciertos errores. El destino no es absoluto. Es por estos errores y el hecho de que no todo está predestinado que en el festival donde muere la banda del halcón, los miembros de la mano tienen que convencer a Griffith. Después de que ellos y el dios del abismo lo arrinconaron, todavía existía la posibilidad en algún punto del tiempo de que Griffith no dijera sacrifico. Por ello Void esperó hasta que Griffith lo dijo y después Void afirma que los hilos de la causalidad habían sido atados. En el capítulo 142 tenemos algo que une nuestro punto 4 con el 5. El Caballero Calavera dice que en algún punto del tiempo pueden ocurrir cosas que ellos no pueden predecir, refiriéndose a la mano. El Caballero Calavera apuesta todo ese punto pues ahí yace su oportunidad de victoria. Ese punto que no es controlado por el enemigo. Es de hecho en uno de esos puntos que el Caballero Calavera rescata a Guts y a Casca, y en ese momento Ubik y Slan dicen que era impresionante. Algo impredecible ocurre en un punto de la conjunción temporal, algo en extremo raro. Dicen que es imposible anticipar todo ya que no son dioses estrictamente hablando. Incluso Slan le pregunta a Void si esto estaba predestinado a pasar, pero Void calla. Por palabras del propio Caballero Calavera sabemos que Void usa mucho la frase todo yace en el flujo de la causalidad, pero en este momento del rescate no lo dijo. Estos errores en la causalidad ciertamente existen, debemos mantener esto en mente.
Tenemos que recordar que Slan lo quiere en la mano, pero aún más importante es que tanto la mano de Dios como los apóstoles tienen la orden de hacer su voluntad, pues sus deseos son los del Dios del abismo también. Este hecho lo cambia todo. Si la mano de Dios es ejecutora de la voluntad del Dios del abismo y ellos son 5, quiere decir que 20% del Dios del abismo quiere a Guts. Esto concretamente se traduce en probabilidades del 20% para que Guts se les una. Por esto es importante el capítulo 219, después de que Slan hiciera la herida por la cual surge la bestia de la oscuridad. El Behelit aparece, está completamente reordenado. El ritual de ascenso, ya sea miembro de la mano de Dios o apóstol, siempre requiere dos partes. Una que necesita poder y está en profunda desesperación, y otra parte que está dispuesta a dar ese poder a cambio de un sacrificio. En el capítulo 219, el Behelit reordenado representa la mano del Dios del abismo ofreciéndole un trato a Guts. Así como el Behelit del conde se reordenó antes de que él rogara por su vida. Si la inquebrantable voluntad de Guts se hubiera hecho pedazos en ese momento y hubiera caído en la desesperación, Guts habría conocido al Dios del abismo. Te preguntarás, ¿por qué? A pesar de que no es un Behelit carmesí. Tenemos 3 puntos que respaldan esto. Número 1. Slan lo quiere en la mano, por lo que el Dios del abismo también lo quiere. Número 2. Le pidió que ofreciera un sacrificio como él, refiriéndose a Griffith. Y número 3. En el capítulo El Dios del Abismo, vimos que todos, absolutamente todos los Behelit vienen del mismo nivel del abismo. Sería absurdo pensar que una entidad todopoderosa no puede invocar a quien quiera a su presencia. Junto a estos 3 puntos, también está el hecho de que Ubik le mencionó que es apto, pero no el único. Como vimos, aún le tuvieron que convencer y dar un pequeño empujón para que sacrificara. Esto probablemente implique que alguien más lo podría haber hecho. Esto, como lo dijimos en su momento, es cuestionable, ya que Ubik es el encargado del engaño y la manipulación. Adicionalmente, tengo una hipótesis final, pero para entenderla debes haber visto los videos La religión en el mundo de Berserk y La verdadera historia del Caballero Calavera. Si ya viste estos 2 videos, ahora comprenderás lo relevante que es la religión en el mundo de Berserk. A través de diferentes pistas y afirmaciones, ahora sabemos que las brujas lideraron el ámbito religioso antes que la Santa Sede, por lo que lo más probable es que la profecía más importante del mundo de Berserk fuera planteada por los magos antiguos. La profecía dicta: cuando el sol muera 5 veces, un lago rojo aparecerá al oeste de la ciudad de nombre viejo y nuevo. Es una prueba de que el 5.º ángel descenderá, el halcón de la oscuridad, el amo de la oveja negra del pecado, el rey de la oveja blanca ciega. Los caballeros de la sagrada cadena de hierro son un ejército ceremonial. El hecho de que existan tradiciones al interior del ejército nos habla de su antigüedad, probablemente tan antiguos como la profecía misma, ya que por las palabras de Sir Lavan sabemos que han registrado y monitoreado los eclipses, pues saben que esta es la 5.ª vez que pasa. Lo curioso es, ¿por qué se fundó el ejército si las brujas saben que no sirve de nada enfrentar un ejército de 10.000 contra un ente astral de tan alto nivel? Pues bro, si ya viste la trilogía de la bestia, ahora conoces a otra entidad oscura que surgió del eclipse. A diferencia de Femto, la bestia sí llegó el día del eclipse al plano físico. Aunque esto no es un hecho, tenemos 2 últimos puntos sutiles pero relevantes. Número 1. La supervivencia de Guts deja incompleto a Femto, y el ritual también está incompleto, pues su agonía y desesperación no se han incorporado a Femto, no lo han completado. Y número 2. Algo que muchos ignoran o pasan por alto, pero es muy relevante. La bestia solamente ha mostrado deseos de destruir a Griffith, no a la mano. A pesar de que estas son nuestras conclusiones, tenemos el punto 2 y el punto 3 que arrastramos hasta el final, pero ya no nos dio tiempo de tocarlos aquí, pues el video va a quedar larguísimo. Entonces voy a mover estos 2 puntos que quedan pendientes de esta saga de videos sobre los Behelit y los moveré a los videos que van a salir acerca de los apóstoles, ya que de por sí este video iba a quedar enorme y no parecía prudente sacar una 4ª parte. También quiero recordarles que en la descripción se encuentran los links y los nombres de las canciones que utilizo en estos videos, por si quieren ir a darse una vuelta a los canales de los bros que hacen estas canciones. Los invito a seguirme en Twitter, que ahí estaré poniendo justo en este momento. Cuando termines de ver este video vas a poder ir a Twitter y votar por el siguiente video que quieres que salga referente a Berserk. Sígueme en Facebook también para mantenernos en contacto. Si te gustó, regálame un like, compártelo con tus amigos y también ve a la parte de los comentarios si ves alguna sugerencia de algún otro bro que a ti te agrada también.
Por favor dale like y así yo me podré ir guiando respecto a los temas que ustedes más esperan en los próximos videos. También te invito a seguirme en mi canal de juegos que te estaré dejando por aquí en la pantalla y también ya lo tienes en canales recomendados. Ahí estaré subiendo videos un poco más relajados y por lo pronto lo primero que voy a subir va a ser una serie cazando todas las referencias que existen de Berserk dentro de la saga Dark Souls. Por aquí te estaré dejando una lista de reproducción con reviews de diversos mangas, que yo en este canal solamente recomiendo cosas que a mí me encantan y que son muy buenas. Y también una lista de reproducción con todos los videos de Berserk, o al menos con las teorías. Ya podrás ir viendo otras listas sobre personajes, la saga de la bestia, la saga de los Behelits. Hasta la próxima.